El fútbol ha sufrido una importante y profunda remodelación y transformación en las últimas décadas. Las entidades han pasado de ser meras agrupaciones deportivas a ser empresas constituidas como tal y sustentadas sobre los pilares de lo financiero y lo económico. Asimismo, los futbolistas han pasado de los contratos vitalicios y casi esclavistas del pasado a ser productos comerciales, a un desglose en porcentajes y derechos que los convierte en una golosa tarta de la que todos los entes deportivos quieren su porción correspondiente. Además, dentro de esta profesionalización del mundo del fútbol se produce la implementación de las habilidades y la técnica de estos futbolistas y con ello se produce la reducción casi drástica de la edad óptima del futbolista, asimismo como de la edad a la que explotan los mismos. Por lo tanto, los clubes cada vez acuden a jugadores más jóvenes para asegurar sus derechos de traspaso y, por tanto, esa seguridad económica en el caso de que el jugador sea traspasado a un club en un futuro. No todo vale y no todo puede valer. La presunción de que los clubes o los representantes velarán por el bienestar o los derechos de los menores es cuando menos ambiciosa y casi utópica. Por tanto, los menores necesitan encontrar en los organismos reguladores una protección inflexible y muy fuerte. Ellos son el futuro y, por lo tanto, los que más necesitan esa protección. Y, por tanto, no se debe dejar que los intereses ni deportivos ni económicos se pongan por delante de los intereses del menor. Buenas noches y bienvenidos a El Rondo Granada. Como habrán podido comprobar, yo no soy Gerardo Morales, aunque hoy ocupe su sitio, desde el que aprovecho además para mandarle un fuerte saludo. Lo que sí que no va a variar esta noche es la intención con la que trasladamos en su día el Rondo a este formato, a esta aventura televisiva, que no es otra que la de analizar y profundizar temas de actualidad que están en boca de los aficionados, pero de los que muchas veces no se nos brinda la información necesaria o suficiente. En el caso de esta noche, el debate va a versar sobre el tema del fichaje, el traspaso de menores de edad, y para ello hemos querido rodearnos de una mesa en la que tengamos perspectivas de todos los ámbitos y con las que podamos, a la vez que ser diferentes, sean complementarias, analizar desde una visión más global y más completa, profundizar en este tema tan delicado. Para ello, y como siempre, tenemos a mi derecha a Antonio Callejón, como siempre un compañero de los medios que nos puede dar esa visión de la prensa sobre este tema, además compañero mío y cara conocida de la casa. Bienvenido una vez más al Rondo. Encantado, David, muchas gracias. A su lado, a mi derecha, tenemos a Ricardo Alvis, director del fútbol base del Granada Club de Fútbol y, por tanto, la visión institucional en este debate sobre el tema del traspaso, el fichaje de menores, así como un poco su visión ética y moral sobre este asunto. Muy buenas noches y bienvenido por primera vez al Rondo Granada. Buenas noches y gracias por la invitación. Hablaremos seguramente largo y tendido de un tema candente y de mucha actualidad. Y, por último, aunque no menos importante y mucho menos en un día de hoy en el que el tema legal, normativo y legislativo es muy importante, tenemos a Eduardo Pollatos una vez más. Bienvenido de nuevo al Rondo, Eduardo. Buenas noches y muchas gracias por traerme a tu programa tan magnífico. Pero, ¿acertó el reto o no lo acertó? Las preguntas, porque es que yo no me acordaba si era volver o no. Claro, como si vuelves o repites, vale, yo siempre vuelvo porque fallo siempre. Está condenado a volver aquí. Presentados nuestros invitados, vamos a hacer una pequeña introducción del tema polémico y controvertido y que además, aunque no es ni mucho menos nuevo, sí que está de actualidad por las sanciones que la FIFA ha impuesto tanto a la Real Federación Española de Fútbol como al Fútbol Club Barcelona. Se trata del tema del fichaje de menores, tanto con su marco legal como ético, así como con una serie de consideraciones que son importantes a la hora de evaluar el daño o no que se le puede hacer al menor. Pero antes de entrar en esas consideraciones más deontológicas, es importante que conozcamos la normativa y la reglamentación de la FIFA. En este sentido, el organismo internacional que rige el fútbol mundial es muy claro. En su artículo 19.1 del Reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores queda claro que queda prohibido el traspaso de jugadores internacionales menores de 18 años, salvo en 3 excepciones que contempla la FIFA, que son las siguientes: cuando los padres del deportista se trasladen al país donde el club tiene su sede, por razones siempre extradeportivas; la segunda de ellas, cuando el jugador viva a una distancia menor de 50 kilómetros a la frontera del país donde se encuentra el club y la sede de este club también se encuentre a menos de 50 kilómetros de esa frontera; y en un tercer lugar, cuando la transferencia se realice dentro de la Unión Europea o del Estado Económico Europeo, y siempre y cuando el jugador tenga entre 16 y 18 años. Estos son los 3
supuestos que la FIFA contempla para que un jugador menor de 18 años pueda recalar en un club extranjero. Sin embargo, el fiarse de los clubes o dejar en manos de los clubes o de los representantes de turno una serie de consideraciones morales y deontológicas que hay con respecto al menor sería cuanto menos utópico y casi muy atrevido, por lo cual muchas veces la figura de los padres es importante, pero estos muchas veces también se dejan influir por esos representantes, esos clubes, por lo que es necesario que exista una reglamentación fuerte e inflexible que ayude a que los menores vean reflejados sus derechos y vean protegidos esos derechos en ese marco legal y reglamentario del tema tan delicado que hoy tratamos. El caso que a todo el mundo se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esto, por ejemplo, es el de Lionel Messi, que llegó al Barcelona con tan solo 12 años, en una situación difícil, además, porque se trasladó solo con su padre, por lo cual supuso una separación con el resto de su familia, y fue una situación que hoy en día seguramente con el reglamento y la ley actual en la mano no se podría producir. Sin embargo, en el caso de Messi, aunque hoy es una superestrella, no es el que ocurre en todos los casos, sino que muchas veces por azar o por lesiones los niños que han tenido que salir de su país para viajar a otro y fichar por un club acaban viendo cómo su carrera deportiva no llega a nada y al fin y al cabo pues se quedan en un país que no es el suyo, separados de su familia y en condiciones muy difíciles. Por ello mismo insistimos en que esas consideraciones morales o éticas respecto a los derechos del menor, al bienestar del mismo o a todas las circunstancias que puedan rodear el que se produzca una especie de explotación o abuso en un contrato con un menor es el tema que nos ocupa hoy. La educación, por ejemplo, del menor, esa separación con la familia o el asegurar el cumplimiento no solo de sus derechos, sino de todos los trámites burocráticos reglamentarios, es muy importante y, como decimos, innegociable. Es indispensable a la hora de abordar este asunto que tiene, como decíamos, un complicado trasfondo ético y moral. Así que con todo ello, en la mesa esta primera clave queremos dejar dos preguntas a nuestros invitados. ¿Cualquier edad es válida, incluso cumpliendo los supuestos de la FIFA, para negociar por un jugador? Y la segunda, si consideráis que a pesar de existir una normativa al respecto, los clubes tienen en cuenta por norma general los derechos de los menores por encima del resto de consideraciones. Antonio. Bueno, a ver, yo creo que es un tema muy complejo, muy complicado, porque, a ver, yo también conozco casos de chavales de familias que el niño con 13 años pues los mandan a estudiar al extranjero porque creen que tiene un potencial intelectual importante y que puede desarrollarlo con bastante fluidez fuera de España. En el fútbol es igual, tú si quieres apostar por algo tendrás que jugártela. Ahora bien, ¿hasta qué punto el menor, el chaval, tiene decisión sobre esto? ¿Hasta qué punto la familia? ¿Hasta dónde llegan los clubes a controlar esto? Yo creo que hay dos ejemplos muy claros últimamente. Esto existe hace mucho tiempo, pero creo que se está potenciando ahora. El caso de Messi y el de Cristiano Ronaldo, que son muy distintos, son los dos mejores jugadores del mundo ahora mismo. Messi, con 12 años, llegó al Barça, como tú has dicho, y se ha convertido en el mejor jugador del mundo, pero es que Cristiano hubo que pagar 100 millones para que lo cogiera el Madrid. ¿A dónde quiero ir? Todos los equipos buscan ahora ese Messi desde los 12-13 años para ahorrarse un dinero a largo plazo, ¿no? Y no por esto estoy diciendo que el Barcelona lo haya hecho mejor, porque precisamente es el Barcelona el equipo que ahora mismo tiene esa sanción de la FIFA. Claro, es que además, lo decía en el monólogo de la entrada, se produce una circunstancia que es que el fútbol evoluciona, se transforma mucho, a la vez que los clubes son empresas y los jugadores un poco un producto comercial, también se da la circunstancia de que los jugadores cada vez son mejores, cada vez las habilidades son mayores, la edad óptima del futbolista se viene a menor edad y explotan a menor edad, con lo cual los clubes acuden a buscarlos cada vez más pequeños, con lo cual esto tiene que tener sus consideraciones, como decíamos, morales y éticas. Es que esa es la otra parte, es que cada vez los jugadores con 16, 17 años ya están despuntando. Los buenos cadetes juegan ya en juvenil, los juveniles, incluso algún cadete, como el caso de Odegaard, el jugador del Real Madrid, ya está en el Castilla en segunda B. El tema de la edad es complicado porque cada chaval evoluciona de una manera técnicamente y también como persona, y por eso yo creo que la FIFA está intentando regularlo de alguna manera, pero lo veo un poco abstracto todo. Como decíamos, para nosotros también muy importante hoy tener la visión, una voz más que autorizada para hablar de este tema, la visión institucional del club, en este caso con Ricardo. ¿Qué opinas tanto de ese marco legal como del marco ético y moral que puede haber detrás del asunto? Bueno, el marco legal es el que existe y por supuesto que nosotros como Granada Club de Fútbol lo cumplimos, ¿no? Distinto es que los demás clubes pues siempre encuentren una puerta que puede hacer que el Madrid inclusive, que está siendo también puesto bajo la lupa por algunos fichajes que ha hecho. Yo demasiado tengo con mi casa como para mirar la del vecino, pero sí es cierto que es muy difícil regular una
pues una situación en donde hay veces que, como tú lo has planteado, es el propio club el que va a buscar al jugador muy joven, a veces son los representantes, pero a veces también son los propios familiares. Yo, como director del fútbol base, recibo, pues casi te diría a diario, email de gente de todo el mundo en donde me ofrece sus hijos de X edad para que se vengan a jugar a Granada, ¿no? Yo creo que el club tiene que tener una filosofía, cada club tiene su filosofía, y dentro de esa filosofía respetarla, ¿no? Nosotros, yo desde que estoy aquí hace 2 años, a mí me han dado unas directrices y se está cumpliendo. Nosotros somos un equipo que tenemos muchos jugadores extranjeros en el filial, pero precisamente cumplimos la normativa porque ningún jugador viene con menos de 17 años, y el que viene con 17 años, por ejemplo, el caso más reciente es Mateus Ayas, que es un jugador que hemos firmado hace relativamente poco, estuvo un tiempo para aclimatarse cuando era menor de 18 años, estuvo aquí 3 meses en Granada, entrenando a diario con nosotros, conociendo la ciudad, la idiosincrasia del club, la idiosincrasia de la ciudad, volvió a su país, cumplió 18 años y ya ha vuelto en condiciones de poder jugar, porque ya es mayor de edad, ¿no? Entonces, a mí me parece que reglamentar algo a rajatabla es muy difícil. Es muy difícil porque yo creo que no hay una certeza al 100% de que esto tiene que ser así en todos los casos, porque es que hay casos totalmente diferentes. El de Messi, por ejemplo, yo creo que si Messi no hubiese tenido la oportunidad de que el Barcelona lo hubiese traído con esa edad, posiblemente no hubiese llegado, porque Messi en Argentina no tenía quien le pagara el tratamiento que el Barcelona sí le pagó para suplir su carencia física, ¿no? Entonces, es que, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que tenemos la culpa un poco todos, y regular algo tan complicado, yo creo que no va a satisfacer a nadie, siempre va a haber una parte que se va a quejar, ¿no? Ponías un ejemplo antes de pasar con Eduardo, cuya opinión también nos interesa muchísimo por el tema legal, pero hablabas de un ejemplo, hay otro que hace poco se ha conocido, que es, no lo quiero pronunciar mal, Strajnia Karisic, el serbio, que ha llegado con 17 años. En este caso, y aunque haya que esperar hasta los 18 para que debute, ¿qué trámites burocráticos o legales tiene que llevar a cabo el club para que esto sea legal hasta que él cumpla los 18 años? Nosotros no, cuando vienen aquí, vienen como un turista más, y tienen 3 meses para estar en el país como un turista más. Y en esos 3 meses cuando entrenan con nosotros, pero luego vuelven a su país, y una vez que vuelven a su país tienen que pedir, con el contrato que les hace el club, tienen que pedir el permiso de trabajo, y no vienen aquí hasta que su país le concede el permiso y hasta que España le concede el permiso de trabajo. O sea, nosotros no tenemos ningún jugador, es más, hay veces que se retrasan los jugadores porque les falta un papel. Y pongo caso reciente, por ejemplo, Sergio Peña fue a jugar el campeonato sudamericano a Montevideo, y casi en el mismo aeropuerto pues le faltó un papel y no lo dejaron viajar, con lo cual hubo que volver a sacar ese papel, el permiso oportuno, y llegó ayer otra vez aquí a Granada. Y vuelvo a insistir, cada club tiene que tener su filosofía, nosotros tenemos la nuestra, nosotros no tenemos ningún jugador menor de 16 años en la cantera que sea fuera, además diría que fuera hasta de la provincia de Granada, ¿no? Efectivamente, de 17 para arriba sí que el club se fija en esos jóvenes valores. Y en la primera plantilla, por ejemplo, tenemos a Sase, que tiene 18 años y es todavía juvenil, tiene edad juvenil, o a Suleiman, que tiene 18 años y es juvenil, y que han sido fichados con menos de 18 años, pero no han llegado aquí hasta que no cumplieron la mayoría de edad. Efectivamente, y es importante resaltar que el club cumple esa normativa, sí, y que igual que la FIFA hace hincapié en eso, el club también tiene mucho cuidado porque las sanciones, como ya hemos visto, y la persecución y las investigaciones son constantes. Y después, yo creo que la gran masa desconoce que esos chicos llegan aquí y no están de la mano de Dios. Nosotros creo que es una cosa que hacemos mal y me autoinculpo. Nosotros tenemos, no llegan aquí y se quedan, nosotros tenemos una persona que los lleva y los trae todos los días de entrenamiento, tenemos una persona que los acompaña a comer, tenemos 2 días a la semana clases de español para que aprendan el español, tenemos un educador social que los lleva casi 2 veces por mes, el otro día fueron a la Alhambra, para que conozcan la idiosincrasia de la ciudad. O sea, que no son chicos que lo traemos y ahí se quedan. No, nosotros intentamos que se identifiquen con la ciudad, con el club. Tenemos jugadores de todas nacionalidades y esa es nuestra función. O sea, no es llegar y dejarlo y si sale bien. No, hay un montón de gente que trabajamos para que estos chicos lo único que se ocupen es de jugar al fútbol, que coman bien, que descansen bien, que vivan bien. Incluso hay gente que va a sus casas para ver si están en condiciones higiénicas, y si no, se les manda una persona para que les tenga su piso arreglado. Entonces yo me ocupo de mi casa, y en mi casa, que es el Granada, nosotros no presumimos, pero sí que hacemos las cosas bien.
Efectivamente. Y atendiendo a ese tema un poco extradeportivo que comenta Ricardo, de lo que es fuera de la actividad deportiva del futbolista, quería preguntarte, Eduardo, si tú consideras que de verdad se respetan los derechos y ese bienestar del menor, o que quizás solo conocemos algunos casos y en muchos otros se vulneran esos derechos fundamentales del menor, ese bienestar del chico por encima de todo. ¿Tú qué opinas respecto al tema legal? ¿Se respeta desde los clubes? Vamos, yo iba a hacer un comentario respecto a lo que ha dicho Ricardo. Es decir, yo creo que aquí hay que distinguir lo que es la actividad que pueden hacer los clubes, que seguramente, como lo ha comentado, el Granada evidentemente pues tiene personas dedicadas al control, al cuidado o a la organización de los equipos filiales, donde hay niños mayores, menores de 18 años. Y otra cosa es, quizás de lo que estábamos hablando, también de los menores que son fichajes extranjeros, ¿no? Porque realmente la normativa que tú hablabas de la FIFA se refiere a los fichajes internacionales, pero realmente a pesar de todo eso y de toda esa organización que cuida del menor, realmente aquí hay una cosa que no podemos olvidar, porque realmente aquí la normativa de la FIFA parece que es la normativa fundamental, que la normativa de la FIFA no es ninguna normativa, ni siquiera fundamental, sino además es criticable, y ahora voy a decir por qué. Realmente aquí la única normativa que cabe es la Constitución, la Ley del Menor y en todo caso la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas del 89, que es la que marca la normativa general que luego los estados pues se adoptan en sus constituciones o en normas orgánicas o incluso a través de la Unión Europea, que es la que controla o la que hace que los derechos de los menores se respeten. Por tanto, con esa normativa ya es suficiente, es decir, en un menor aquí en España, pues para que vaya de un equipo a otro, si es de otra ciudad, tiene que tener consentimiento del padre, no del club, ni de la federación, ni de la FIFA, ni de nadie, porque los padres son los responsables de un menor, salvo que el menor esté emancipado con cierta edad. Salvo eso, no hay nada que comentar. El menor está protegido por la normativa española, la normativa europea y la normativa internacional, con lo cual eso es suficiente. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces da la sensación, y en este tema yo la tengo, de que la FIFA hace una especie de normativa paralela a la normativa real, porque siempre tiende a constituirse como un órgano legal, cuando realmente no es nada. Lo digo con todo el respeto, es decir, las federaciones, quizá la federación sí, pero la FIFA y todos estos organismos internacionales realmente se ponen a elegir las cosas que no tienen sentido. Y digo lo siguiente, realmente lo que hace la FIFA con esta normativa, incluso en estos supuestos, y si no me equivoco, ahora el 1 de marzo entra en vigor incluso una normativa que ha puesto la FIFA, incluso más restrictiva, que creo que mandó una nota, creo que ha mandado en estos meses a los clubes, sobre unos requisitos que hay que pedirle a los menores de 10 años. Claro, la pregunta es, ¿y quién es la FIFA para regular eso? Es decir, ¿por qué la FIFA prohíbe que un jugador menor pueda trasladarse de un país a otro y fichar por otro equipo? Si lo que hay que hacer es aplicar la normativa de protección de los menores que ya está, y el padre que se traiga al niño es responsable de él, ¿por qué le ponemos pega o traba al fichaje de menores? Lo digo esto porque como se han sancionado o se va a sancionar, si no me equivoco, ¿no?, al Barcelona. Y a la Federación Española de Fútbol. Incluso lo veo una cosa totalmente absurda. No tiene sentido de que se castigue, por ejemplo, al Barcelona. Además, sobre todo, porque es que la FIFA ya conocía desde hace años que se estaban trayendo a menores. Lo que hay que pedirle a los clubes, y no a los clubes, a los padres, que son los padres los responsables, según la ley, porque no hay otro responsable mientras no se cambie esto, que son los que tienen que velar por el niño. Entonces un padre no puede meter a un niño de 10 años que cumpla los requisitos de la FIFA en un avión y mandarlo a Barcelona. Tendrá que ser el responsable él, no el club. Yo entendería... Es decir, perdón, lo que digo es que esta especie de normativa FIFA realmente no tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido, salvo el perjudicar incluso a los menores. ¿Por qué? Porque si un menor se lo traen sus padres aquí, tiene colegio, tiene lo que un niño tiene que tener según la normativa y está protegido, ¿por qué no lo vamos a fichar con 6 años, con 8 años, con 9 años? Es que es absurdo. No tiene ningún sentido, porque además el club, como no podrá contratarlo, porque no tendrá la edad de hacerlo profesional, pues estamos pues como cualquier menor jugando en cualquier otro sitio. No tiene ningún sentido. Por eso digo que en este aspecto yo ya un poco con lo que he podido ver y leer en estos últimos meses sobre este tema, me ha parecido un poco absurdo que se le castiga a un club
que además, no solamente ya el Barcelona, cualquier otro, tiene instituciones que parece que están contrastadas, que velan por el cuidado de los menores, pero velan porque es que no hay otra, es que eso es su obligación legal, no la obligación de la FIFA. La FIFA no pinta aquí nada en ese aspecto. En la segunda parte analizaremos que hay casos en los que el TAS ha considerado que prevalecía el bienestar del menor o el derecho del menor por encima del club denunciante, pero tanto Ricardo como Eduardo han sacado a la palestra un tema que a mí me parece muy importante. ¿Es suficiente y necesario solo el tema del consentimiento de los padres, o muchas veces la ley también tiene que estar para proteger a los niños de esos sueños frustrados de padres que quieren que su niño sea futbolista, que a lo mejor no velan, como decía Ricardo, te llaman y quieren y no tienen muchas veces en consideración todo lo que deberían de su propio hijo? Bueno, a ver, si yo quería de pequeño dedicarme a los toros y mi padre no, o al revés, es un problema familiar, entiendo yo, ¿no? Yo entendería más que si a nivel internacional está todo a nivel de menores muy bien legislado, entendería que, al igual que en los primeros equipos, con los extracomunitarios, con tal, que pusieran un número de fichajes de menores de la Comunidad Económica Europea, de fuera, de dentro, en lugar de poner tantísima normativa, que alguna me hace hasta gracia, la de vivir 50 kilómetros al lado del país. Eso solo pasa en Liechtenstein, en Luxemburgo, porque te sales del país. O sea, no acabo de entender las normativas, que creo que lo único que buscan en este caso es limitar un poco estos fichajes, que sobre todo en España se está haciendo muchísimo, pero el resto de temas yo creo que ya debería ser un consenso familiar. Yo, si me permitís un segundo, una de las cosas que pide esta normativa de la FIFA es un certificado, lo voy a leer porque lo tengo puesto aquí, un certificado de destino académico. Y yo digo, pero si es que si un niño menor viene aquí es que tiene que estar escolarizado, claro. Porque lo dice la ley, no porque lo diga la FIFA. Claro. La FIFA no tiene... Y ese requisito que pone la FIFA para fichar al niño es que no tiene ningún sentido. Porque a los primeros que habría que obligarle a que al niño lo educaran son a los padres y luego el club que lo fiche. Pues digo que si se quiere limitar ese número tan elevado de fichajes, que limiten a una cifra, no sé, igual que hacen con las cifras extracomunitarias, que lo que quieren es potenciar el fútbol del país, ¿no? En lugar de... Me imagino que Ricardo lo sabrá, que si un niño de los que tenéis en los clubes, en los infantiles o con 12, 13 años, pues no va al colegio, no será responsable ni tú ni el club, será responsable el padre. Claro, por eso digo que los padres son los responsables. Otra cosa es que el club pueda ayudar, pueda tener una escuela como hace el Barcelona, pueda vestirlos, pueda lo que sea, pero eso es una cosa totalmente distinta que lo pueda decir la FIFA o la UEFA o quien sea, pero eso no tiene nada que ver con la normativa general de protección de los menores. Puede ser que el club se acerque al cumplimiento de esa normativa, cosa que además no es lógica, es casi obligatoria, pero incluso si lo hace es mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, porque al fin y al cabo pues no tiene nada que ver la FIFA en una cosa de un padre, ¿no? El padre es responsable de su hijo hasta la mayoría de edad, salvo, como dijo él, que esté emancipado. Yo creo que lo que la FIFA quiere perseguir y no le encuentra la manera o de meterle mano es quizás el mercadeo que se produce con algún tipo de niños que han venido. Pero yo no creo, y ahí sí que siempre digo lo mismo, no creo que el Barcelona lo haga ni el Madrid. Son equipos que precisamente tienen una infraestructura muchísimo mayor que la que podemos tener nosotros y no creo que caigan en ese error. Sí es cierto de que se ha escuchado de que por ahí pues, en algún equipo pues, o en alguna circunstancia puede haber venido algún menor pues, influenciado por alguna mala gestión, por algún intermediario que pues, yo he sido representante y yo creo que ni siquiera ejerce esa profesión una persona que se dedica a mercadear con un pequeño. Eso sí hay que perseguirlo, pero poniendo normas tan absurdas, pues yo creo que no tiene sentido. Es que puede pasar, como ha pasado, gente que ha venido a este país por crisis que han pasado en otros países, ya han venido a buscarse la vida aquí y sus hijos no pueden jugar al fútbol y sus padres están legalmente aquí porque están trabajando, pero la reglamentación dice que no pueden jugar al fútbol. Entonces tú estás castigando a un niño que no tiene la culpa. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Muy rápidamente, antes de irnos a publicidad y entrar con el segundo bloque, quiero que me digáis muy rápidamente si se cumplen esas normativas, tanto de la FIFA, como bien decía Eduardo, como las normativas de cada país y de los menores en general. ¿Cualquier edad es válida para empezar a formar a un futbolista, Antonio? Lo decía antes, yo lo veo muy relativo todo. A ver, menos de 10 años me parece un poco barbaridad que al chaval ya se le esté trasladando tan lejos de la familia para intentar dedicarse al fútbol. Hombre, yo entiendo que desde que la edad puede ser entrar al instituto, que los chicos y las chicas ya tienen cierta madurez, ¿no? Pues
lo que estábamos hablando de Messi, 12, 13, 14 años, pero por poner una cifra orientativa, que yo creo que no sé si habría que entrar ya con test psicotécnico, si el chaval, la chavala está preparado para poder viajar lejos, no lo sé, pero yo creo que menos de 12 años me parece un poco exagerado. Ricardo. Hombre, si te lo contesto como persona, si te lo contesta Ricardo Alvis, yo no firmaría a nadie que no fuera de cadetes para arriba, ¿no? Cadetes estamos hablando de una edad de 14, 15, 16 años para arriba. Yo no lo firmaría. En el club, por ejemplo, no se hace esos fichajes, como lo dije anteriormente, pero hombre, también respeto la filosofía de otros clubes que entiendan de que 14, 15 años a lo mejor es tarde, porque ya se han tenido que adelantar. Se han tenido que adelantar. Para mí, por mi experiencia en el mundo del fútbol, porque también he sido cocinero antes que Fraile, he sido jugador y he jugado muchos años, yo considero que hay una edad que es un colador, que es la edad de cadetes y juveniles, que a partir de ahí empiezan a influir en esas edades pues muchas cosas, las chicas, la salida, la salida nocturna, los amigos y demás. Entonces yo creo que a partir de ahí la persona que tiene sus cualidades y demuestra ser un profesional, porque cada día ya no solamente vale con la calidad que puedas tener, sino que ser un profesional, porque cada día son más atletas, pues creo yo que es la edad donde puedes traer a alguien de donde sea y puedes empezar a formarlo como jugador y también como persona, porque el deporte lo que viene es que te forma también a nivel de grupo, tienes que asumir que un día juegas, que un día no juegas, que un día te dejan fuera, que tienes que respetar al compañero, respetar a un árbitro, respetar las decisiones del entrenador, en fin. Yo creo que la carrera se acaba con 30 y pocos años y queda la persona, que al final es la que forma. Muy rápidamente, Eduardo. Bueno, yo sobre ese tema, yo desconozco ahora mismo con exactitud con qué edad mínima se puede fichar a nivel de nacional a un jugador, no sé si con 6 años, con 7 años, pero bueno, yo por la experiencia que he tenido en los filiales del Real 74, que como sabéis, de hecho yo me formé ahí cuando era joven, yo creo que lo primero que hay que hacer es dejar a los niños que hagan deporte y que jueguen, que es lo fundamental. Y voy a decir una cosa que a lo mejor son un poco a risa, hacerle a los padres el menos caso posible, porque los padres quieren que sus niños sean todos futbolistas, y luego cuando el niño llega ya a los 12 o 13 años pedirle opinión, porque de hecho es que incluso, cosa que no se hace, que la Carta de las Naciones Unidas precisamente dice que habrá que pedirle opinión a los niños, en todas las cosas, pero también en esta, porque claro, a lo mejor el niño dice, pues no quiero jugar al fútbol, y todos los padres quieren que sea futbolista, y claro, luego no ponen al niño, lo sientan en el banquillo, y bueno, no voy a contar historias porque me imagino que Ricardo sabrá mejor que yo. Lo que quiero decir que en esto no hay que ser profesional, es muy difícil, no todos los jugadores que se fichan llegan a donde tienen que llegar, ni realmente yo creo que lo que hay que hacer es que los niños que disfruten jugando y cuando llegan a los 13, 14 años pues ya se verá qué calidad puede tener el jugador, qué quiere el niño y qué se puede hacer, pero bueno, es imposible que todos lleguen a profesionales, ¿no? Yo remarco que era solo un ejemplo, que ni mi padre ni yo queríamos ser toreros, ¿eh? No, lo de arrimarte a ti no. El fútbol me hubiera gustado más, pero no daba. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el primer bloque, nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y vamos a volver en un segundo bloque hablando un poco de casos prácticos y de esas sanciones que han traído de actualidad este tema. Para entrar en este segundo bloque, como siempre comenta Gerardo, y es verdad, casi que el debate se anima cuando nos vamos a publicidad y siempre nos quedamos aquí hablando fuera de micro cosas bastante interesantes que ahora también intentaremos trasladar a esta segunda parte. Si en el primer bloque hemos tratado el marco legal y ético respecto al tema del traspaso y el fichaje de menores, en este segundo queremos centrarnos más en los casos prácticos y en las sanciones impuestas por la FIFA. En este caso, el tema alcanzó la actualidad de las portadas nacionales con el tema de la sanción a la Real Federación Española de Fútbol y al Fútbol Club Barcelona. En el caso del club azulgrana, la sanción consistía en la prohibición de 2 periodos del mercado de fichajes sin poder hacer ninguna incorporación al equipo, así como con una multa económica de 370.000 euros. Sin embargo, el caso del Barcelona no es el único que ha llegado del fútbol europeo con una sanción de la FIFA. Ya el
TAS, por ejemplo, confirmó la sanción de la FIFA al Nantes en el fichaje de Bangura, por ejemplo, mientras que en otros casos lo que ha sucedido es todo lo contrario. La FIFA ha impuesto una sanción que luego el TAS ha revocado. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso del Chelsea, en el fichaje de Kakuta, actual jugador del Rayo Vallecano. Aunque sí se mantuvo la multa económica, la prohibición de fichar fue retirada por el TAS una vez que recurrió el conjunto británico. Y también sucedió con el Girondins de Burdeos en el fichaje de Bada. En este caso, ni tan siquiera multa económica. Se retiró la prohibición de fichar y se retiró la multa económica. Aún así, lo cierto es que es difícil establecer una línea homogénea de actuación, porque al ser menores, cada tema es muy complicado y cada tema debe ser analizado individualmente. Y, por ejemplo, en el tema del Chelsea o del Girondins de Burdeos, se determinó que prevalecía el interés del menor por encima del club denunciante. Lo que sí es cierto es que este problema en España está muy arraigado y se está convirtiendo en una actividad más que normalizada, y así lo muestran los datos. Según un informe realizado por la FIFA, el 22% del traspaso de menores realizado durante 2014 tuvo como destino clubes españoles. De las más de 400 solicitudes que recibió la FIFA, hasta casi medio centenar de ellas hubieron de ser rechazadas por la FIFA, lo cual no extraña o no hace extrañar que no solo sea el Barcelona el que está sancionado, sino que ahora mismo se investigue a otros clubes como Atlético de Madrid o como Real Madrid. Con estos casos prácticos en los que el TAS o bien ha revocado o bien ha confirmado la sanción de la FIFA, voy a dejar dos preguntas para esta segunda parte del debate. ¿Creéis que el fútbol está dotado de la infraestructura necesaria para perseguir todos los casos en los que se cometan irregularidades? Y en segundo lugar, si consideráis irrisorias o insuficientes las sanciones que se imponen a los clubes que lo incumplen. Y si me permitís, en esta pregunta voy a empezar por Eduardo. Bueno, la primera pregunta te refería a la... Has dicho algo de la infraestructura del fútbol. Si el fútbol, ¿no?, está dotado de esa infraestructura para perseguir a todos los que incumplan la normativa. Bueno, vamos a ver. Yo lo que he comentado antes sobre que me parecía una barbaridad el tema de la FIFA, ¿no?, un poco sin sentido. Hay que reconocer que en la medida en que la FIFA, con independencia de la normativa superior que hay, los clubes están dentro de esa organización y hay que cumplir las normas, también es cierto de que si incumple esa norma pues te pueden sancionar. O sea que realmente no tiene mucho sentido. Otra cosa es un poco también lo que hablábamos incluso en otro programa vuestro, ¿no?, sobre el por qué a unos clubes se les sanciona de una manera y a unos se les sanciona de otra. Y aquí, claro, evidentemente las presiones que hay son muy grandes. Yo en este tema hago un inciso en lo que ha dicho Ricardo, que quizás sea el aspecto también fundamental fuera ya de la normativa de la que yo hablaba al principio, y el tema de intentar controlar por lo menos ese tipo de transacciones para evitar pues, que haya abuso en cuanto de tipo económico, ¿no? Pues claro, si no es que llegamos aquí al absurdo de que vamos a convertirlo todo esto ya más mercantilizado de lo que está, es más profesionalizado, pero sobre todo mercantilizado, ¿no? Porque yo creo que todo lo que sea profesionalizarlo será bueno, pero el fútbol tiene un gran potencial económico, que todos lo sabemos, y claro, de hecho, pues el tema de los menores ha surgido como una manera de asegurarse un futuro relativo, porque Ricardo conocerá mejor que yo que hay jugadores, como hablábamos, que llegarán más o llegarán menos. Eso lo contábamos con los famosos fondos de inversión, ¿no?, que ya invertimos en un jugador, pero no sabemos si se romperá la pierna mañana o no se la romperá, o meterá más goles o menos. Pero bueno, a lo que voy. El tema es que sí es cierto que ahí a lo mejor la FIFA sí puede hacer o puede controlar, pero tiene que ser en ese ámbito, en el ámbito económico, porque si no, no se entendería que quiera legislar sobre cosas que no tiene capacidad, ¿no? De todas maneras, ya para terminar en esto, en el tema del fútbol, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se mueve por la FIFA y la cantidad de cosas que mueve, donde el tema de los menores pues parece que se está moviendo cifras, incluso, como tú has comentado, importantes. Sí es cierto que debería de realizar un control mayor, sobre todo a nivel económico. Antonio. Bueno, a ver, yo, o la Liga, o la Federación, o la FIFA, o el organismo al que le competa, no, yo creo que debería estar atento, pedir que el club le facilite pues el listado de jugadores de las categorías, si quiere controlar de una forma más exhaustiva este tema. Pero volvemos a lo de antes, si no tenemos muy clara la normativa, que hay que hacerle caso a nivel de FIFA, que hay que hacerle caso a nivel de derechos humanos, de derechos infantiles, pues entonces, ¿dónde está la vara de medir a la hora de imponer una sanción? Al Barcelona se le ha puesto parece que se le ha reducido un mercado de fichaje, al final le dejaron fichar creo que en diciembre de este año, le iban a dejar, pero en verano se supone que no pueden fichar. Yo no sé hasta qué punto se puede controlar eso, la verdad, pero imagino que la FIFA, que es la que está poniendo todas estas normativas, pues debería insistir a los clubes y obligarles a que les faciliten todo este tipo de documentación. A ver, los jugadores que compiten
todos tienen su ficha federativa. Claro, es decir, me lo imagino, claro. Es decir, que el control es muy claro. Los jugadores desde benjamines hasta el primer equipo, todos tienen su licencia federativa que autoriza la Federación Española o en su defecto la Federación Andaluza, con lo cual los listados son públicos, es decir, incluso son públicos, lo puedes ver. Kakuta no podía pasar por inglés. Me imagino que la Premier o el organismo que fuera buscaría de qué nacionalidad es este chaval, con qué edad ha venido y en qué condiciones ha venido. Antes de que siga Ricardo, eso es lo que os quería preguntar, que muchas veces también cuando se están investigando y no son cosas tan claras ni que se pueda saber si el club lo ha hecho bien o mal, es porque también los clubes conocen esas triquiñuelas legales, tiene un tatarabuelo inglés que ahora me vale para que está a 50 kilómetros menos de la frontera, ¿no? Imagino que los clubes también aprovecharán ese tipo de vacíos legales, ¿no? Pero eso es como cuando en su momento existían los oriundos. Los oriundos eran los descendientes de españoles y todo el mundo se le pareció que tenía un abuelo hasta que vino un argentino que se llamaba Adorno, que no le habían explicado bien el tema, y él dijo que tenía un abuelo en Celta, y no, era en Vigo, no, en Celta. Celta era el equipo, Celta de Vigo, ¿no? Quiero decir que efectivamente los clubes pues van al límite con las leyes, pero con respecto a lo que decía Caleri, yo creo que las fichas son públicas. Se sabe quién es de fuera y quién es de casa. Si quieren controlarlo, la federación lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil porque, vuelvo a insistir, que las fichas las autoriza la Federación Española o en su defecto la Federación Andaluza. También, y dándole la razón a Eduardo, una vez que ya hemos dicho que es un poco ridículo las leyes que ponen la FIFA, pero están puestas, una vez que están puestas, que sea para todos iguales, claro. Para que todos podamos competir en las mismas circunstancias. Es decir, si yo no lo puedo hacer como Granada, porque tampoco lo puede hacer el Barcelona. Porque entonces sí que hay una ventaja de ellos sobre nosotros. De hecho, ya tenemos bastantes desventajas porque no podemos competir con ciertos clubes que tienen una infraestructura y un presupuesto mucho mayor, como para que encima pues, ellos se beneficien de los resquicios legales y puedan tener pues, lo mejor de cada casa, ¿no? Entonces, si las leyes son para uno, que sean para todos. Tengo una pregunta para Ricardo, perdona Eduardo. Seguro que os tocan muchísimos jugadores, me refiero a clubes mayores, ¿no? Como Barcelona, como Real Madrid, por poner los dos más grandes de España, y este es el mejor de los alevines, me lo llevo. Sí. ¿Hasta qué punto tiene potestad el club de decir no? Es decisión, me imagino, del chaval, de la familia, porque esto ocurre mucho y las canteras de los equipos grandes cada vez se van consolidando más y van haciendo un poquito más daño a las más pequeñas, ya no solo a nivel económico, sino que la cantera también va bajando. Nosotros, utilizando un símil, nosotros vamos a la guerra con un tenedor. Claro. ¿Vale? Vamos a la guerra con un tenedor porque la ley es muy ambigua en lo que se refiere a los menores, y cuando viene un equipo grande y te dice que te quiere llevar al niño, pues buscan el resquicio legal, le buscan trabajo al padre, se lo llevan y adiós muy bueno. Y tú no puedes hacer absolutamente nada. Es que tú te quedas con cara de tonto diciendo, bueno, tú que has estado en Granada 74 también me decías antes que tú sabes que tú tienes unos años a una persona, le estás ahí pues dando tu entrenador, tus campos, tu tiempo, y viene el grande y se lo lleva y no puedes hacer nada. Bueno, eso me perdí. Es que eso, vamos a ver, es que de todo esto yo creo que incluso cuando se inicia por los clubes, en cierta manera es comprensible. Yo sé que, claro, evidentemente después de estar con un niño formándolo, pues que a los 2 días se vaya porque alguien le calienta la cabeza hablando un poco más vastamente, ¿no? Pero es que así, es decir, realmente no hay una normativa que le prohíba a los padres coger su hijo y llevárselo a otro club, porque evidentemente, y sin quitarle a nadie nada, pues no es lo mismo jugar en el Barcelona o en el Madrid pues que en el Elche o incluso en el Granada, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que no vamos a poder evitar. Lo que sí tú decías hablando de la FIFA, porque yo quiero incidir mucho en el tema de la FIFA, porque es que la FIFA algunas veces hace cosas que realmente son un poco incomprensibles, ¿no? Digo por la cantidad de dinero que se mueve, ¿no? Es decir, me imagino que todo esto que ahora le ha pasado al Barcelona, que yo estoy de acuerdo contigo que debe medirse a todos con la misma vara, pero no es incomprensible que el Barcelona lleve con el tema de la Masía tantísimos años haciendo lo mismo y no haya pasado nunca nada, y ahora resulta que ha pasado en un poco de tiempo. Tampoco es un poco injusto. ¿Por qué ha pasado esto ahora? Pues la verdad que también no lo entiendo, porque se supone que el Barcelona, hablando ya de peso específico, en Europa tiene bastante, y el Real Madrid igual. Es decir, que no sé por qué está pasando eso ahora aquí en la Federación Española, y en otro año ocurre en otros clubes. No sé qué presiones o qué influencia puede haber para que este tipo de cosas ocurran, sobre todo para un organismo que legalmente no puede legislar, no puede hacer nada. Tiene una normativa que cumplen los clubes que participan. Seguramente, imagino... Digo que es un poco extraño, vamos.
Claro, yo quiero entenderlo, imagino que igual que decíamos que el caso de Messi con la legislación de hoy en la mano sería prácticamente imposible firmarlo, imaginamos que el Barcelona cumplía la legislación del país en general, pero no cumplía la nueva de la FIFA y a lo mejor ha seguido utilizando las mismas... Pero es que la FIFA habla, yo lo que he leído, he podido leer de la FIFA y cuando he escuchado en televisión, en radio y sobre todo en prensa, ¿no? Algo de la FIFA que habla de la protección, porque esta normativa de la FIFA es casi súper protectora del menor y yo digo, bueno, si quieren proteger al menor, si tanto se quiere proteger de los derechos, pues oye, la FIFA mueve miles y millones de dinero. Es más, voy a decir una cosa que el otro día lo ha comentado con una persona, no se comprende que uno de los patrocinadores de la FIFA sea Gazprom, que es una empresa rusa que bueno, yo no sé lo que están haciendo por ahí, pero todos sabemos el tema de... Es decir, que podían coger y decirle, pues mira, vamos a sancionar porque no estáis respetando los derechos de la población de tal sitio, de los menores, porque claro, todos sabemos que... Y en cambio, pues sale en las fotitos de Gazprom, de patrocinador. Hay cosas que no se entienden en este tipo de pseudoorganismos, como yo los llamo, que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Hay un tema que plantea Eduardo que quiero trasladar a esta parte derecha de la mesa, y es que muchas veces no hay que confundir la protección del menor con la protección del club que lo tiene. Me explico, antiguamente los contratos, si os acordáis, en los 70, tú te acordarás mejor que nadie, eran prácticamente vitalicios, el jugador era un esclavo del club, salir del club si el club no quería era prácticamente imposible. Entonces también hay que recordar que, por ejemplo, en los casos del Chelsea o del Girondins, lo que se protegió fue principalmente el interés del menor que quería ir a esos clubes. Luego, entiendo que es muy importante también diferenciar entre la protección al menor o la protección a un club porque simplemente entró el chaval con 5 años a ese club, ¿no? El club a lo mejor no tiene los mismos derechos que el niño. Yo creo que lo que tendrían que perseguir es que los niños que vengan tan pequeños no estén en las condiciones que se les pacta o que se les ha prometido. Eso sí tienen que perseguirlo, pero que alguien que está, no voy a decir ningún país por no ofender a ninguno, que está en un país en donde bueno, están muy mal y vengan aquí y les ofrezcan a los padres una posibilidad porque el niño tiene ciertas actitudes, yo no lo veo mal, es lo que decía Eduardo. Es que no lo veo mal. Hombre, habrá que cumplir, o sea, habrá que perseguir que las condiciones que les han prometido se cumplan. Y una vez que se cumplan, ¿cuál es el mal? O sea, se le ofrece una posibilidad al niño, al padre, a la familia, y oye, se le abre una puerta que en ningún momento Quizá la clave puede estar en lo que tú comentabas antes del tema de los factores extradeportivos, ¿no? De que tengan su educación escolar, claro, de su formación académica, de que se les acompañe, de que se les busque el alojamiento. Pero ya lo dijo Eduardo, o sea, un menor tiene la obligación de escolarizarlo, o sea, que nosotros no somos ajenos a esa realidad, él tiene que estar escolarizado, además de eso, pues que el club cumpla con los requisitos de que se le dé una asistencia médica, pues que se le dé unos cuidados, que esté viviendo en una vivienda digna, que si se le han prometido X dinero, pues que se le cumpla, porque donde viene el problema es que mucha gente de la que ha venido se le ha prometido muchas cosas y después cuando ha llegado aquí no había ni la mitad. Y es más, muchos de ellos han llegado y los han dejado aquí y no tienen ni para volverse. Eso sí hay que perseguir. Pero no creo que el Barcelona cometa ese tipo de errores, ni el Madrid, ni nosotros, ni ninguno. Vamos. Y luego también imagino, Antonio, que sucede también que muchas veces se les promete una cosa y el azar o las lesiones pueden hacer que no, se olvida el menor y al fin y al cabo lo que menos cuenta para el club es que se ha truncado la carrera del futbolista y ya no importa como persona, cuando lo que debe importar de verdad son los derechos del menor, ¿no? Claro, exactamente. Yo doy por hecho que esos derechos básicos tienen que existir y que se tienen que perseguir cuando no se cumplan. Pero yo, en este tema de fichajes de menores, de para acá, para allá, yo tengo dos cosas claras. Creo que estoy en contra del fichar hasta cierta edad, ¿no? Porque cada vez debutan antes, a lo mejor lo que decía Ricardo antes, hasta los 14. Por fichar me refiero que voy a la cantera del Villarreal, soy el Real Madrid, le quito a la Estrella o a la del Granada y estoy a favor de echar currículum. Cuando digo echar currículum es con familia, un padre que llega a Barcelona, que quiero que mi hijo juegue aquí, le hace una prueba, que gusta, venga, pues me quedo. Pero no que el Barcelona le quite al chaval del Granada, al Granada le quiten a la Estrellita o a un jugador que está desarrollándose muy bien, se la quita. Ahora, si el niño y el padre quieren ir allí, que oye, que yo quiero jugar en el Barcelona porque valgo, y juega y hace una prueba y vale, o sea, estoy de acuerdo con echar currículum, pero no con fichar a partir de cierta edad, claro, de menos de 14 años. De hecho, lo comentabas y principalmente el caso Messi, que es el que se nos viene a todos. Hay que recordar que Messi estuvo 2 semanas en un hotel con su padre esperando hacer la prueba con el Barcelona y que fue Resaca el que prácticamente lo vio. Y... Sí, de otros países muchas veces, pues bueno, algunos africanos lo que los pasan peor, que el fútbol es prácticamente la única vía que tiene esa familia de salir adelante, pues lo entiendo perfectamente. Ahora ya, fichar sobre todo a nivel nacional entre canteras me parece un poco ya boicotear el fútbol desde abajo.
Bueno, el tema sin duda alguna da para mucho, podríamos estar aquí 2 horas hablando tanto de lo legislativo como del tema moral y ético, pero vamos a llegar a la parte más distendida, aunque yo creo que es la que peor lo pasan nuestros invitados, que son las preguntas. Como siempre ya se ríe Eduardo a mi izquierda, ya sabe que ahora os toca sufrir a vosotros. Vamos a empezar por mi derecha, por Antonio Callejón. Venga. ¿Podrías decirnos nombre y nacionalidad? De hecho, creo que ya te lo intuías porque lo has dicho durante tus intervenciones. No tenía ni idea, nombre y nacionalidad del fichaje del joven de 16 años del Real Madrid para su equipo filial en este mercado de invierno. Pues Odegaard y noruego, ¿no? Correcto, muy bien acertado, con lo cual vuelves al Rondo Granada. Pero escúchame, puedo volver, sí que tengo que venir todos los días, estoy obligado. Al Rondo completamente. Te pilla lejos, ¿no? Pero es que si no mi jefe me pilla 2 plantas más arriba. La verdad es que lo acierte. El que no acierte repite. El que acierte vuelve y el que no acierte repite. Pregunta para Ricardo Alvis. ¿Qué jugador actual del Granada cuenta con el privilegio de ser el futbolista más joven en debutar con el primer equipo? Creo que fue Isa Sase. Correcto, con 18 años y 7 meses en el partido Elche-Granada de la jornada 2, en el que además asistió a Fran Rico para el gol con el que... Superando a Santi Antonalla, si no me equivoco. Fue el más joven en debutar en los También está por ahí Suli, ¿no? Que tiene 18 y 19, más o menos. Son del 96 los dos, lo que no recuerdo bien en la fecha de nacimiento. El Granada, desde ya bien jóvenes, ya dándole la oportunidad, eso está muy bien. Y la última para Eduardo, yo creo que te la vas a saber, ¿verdad? Espero que sea de Barrio Sésamo, porque como sea futbolera... Además, no creo que te surjan muchas opciones. ¿Qué presidente de un importante organismo futbolístico hizo estas declaraciones? No es posible que sigamos asimilando el deporte a las leyes de la competencia entre productos. Primero hay que prohibir los traspasos de menores y luego permitir a los clubes desempeñar su papel de formadores, estimulando la permanencia de esos jugadores. Pues sería Blatter o Platini o... Uno de los dos. Blatter, vamos a dejarlo Blatter. Platini. Bueno, Tenía ahí el 50%, Bueno. Es Platini, el presidente de la UEFA, que está desde luego... de la UEFA. Vale. La intención de la UEFA y de la FIFA es que en vez del traspaso de los jugadores se ponga hincapié en la formación de estos, en la permanencia de estos en el club de la ciudad, por ejemplo, en la que sean, y hacia ello trabajan y hacia ello vuelcan sus esfuerzos. Pues ha sido un placer, Antonio, Ricardo y Eduardo, tenerlos aquí. Muchas gracias. A los espectadores los despedimos hasta la semana que viene, en la que ya Gerardo volverá a ocupar su sitio. Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how